Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a empezar entonces con nuestra preparación de la revista La Atalaya. Espero que las ideas de estos comentarios te puedan servir para que puedas participar en tu congregación. Artículo de estudio número 50. Dios nos declara justos por nuestra fe y por nuestras obras. Empezamos entonces, el texto temático es Romanos 4:12, donde viene hablando acerca de que sigan de cerca los pasos de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Primera pregunta. Pregunta número 1, ¿qué es posible que nos preguntemos al pensar en la fe de Abraham? Bueno, al reflexionar sobre la fe de Abraham es posible que nos preguntemos cómo podemos seguir de cerca los pasos sus pasos y tener una fe tan fuerte como la suya. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante que examinemos el ejemplo de Abraham? Santiago 2, 22 al 23. Es importante examinar el ejemplo de Abraham porque él siempre obedeció lo que Dios le mandó, demostrando así una fe fuerte a través de sus acciones. Debido a su fe y obras, Jehová le dio su aprobación y amistad, como se menciona en Santiago capítulo 2, 22 y 23. Pregunta número 3. ¿De qué versículo citaron Pablo y Santiago? Pablo y Santiago citaron del versículo de Génesis 15, 6, donde se menciona que Abraham puso su fe en Jehová y él lo consideró alguien justo. Y de acuerdo al párrafo que Jehová considere justo a una persona significa que está contento con ella y la considera intachable, libre de culpa. Y es muy asombroso que Jehová pueda considerar libre de culpa a un ser humano imperfecto y pecador, lo cual es posible cuando esa persona pone fe en él. En la pregunta número 4, dice que nos impide a los seres humanos ser justos. Según la carta a los Romanos de Pablo, pues todos los seres humanos somos pecadores, lo cual nos impide ser justos. Pregunta 5. ¿Por qué declaró Jehová justo a Abraham? Romanos 4, 2 al 24. La respuesta: Jehová declaró justo a Abraham porque puso su fe en él y por su bondad inmerecida. Pregunta 6. ¿Por qué declara Jehová justo a un pecador? Bueno, Jehová declara justo a un pecador cuando esa persona pone su fe en él, se lo considera justo por su fe, y Dios perdona por completo los pecados de quienes confían en él, viéndolos como justos y libres de culpa debido a su fe. Pregunta número 5. ¿En qué sentido fueron justos los siervos de Dios del pasado? Los siervos fieles de Dios del pasado, como Abraham, David y otros, fueron declarados justos por Dios a pesar de ser imperfectos y pecadores. A través de su fe, Dios los consideró libres de culpa, especialmente en comparación con aquellos que no lo adoraban. La fe en Dios es imprescindible para ser amigos de Jehová, como se evidencia en el caso de estos siervos fieles. Pregunta número 8 y 9. ¿A qué conclusión equivocada han llegado algunos y por qué? Bueno, algunos han llegado a la conclusión equivocada de que para lograr la salvación basta con creer en el Señor Jesucristo, basándose en lo que dice Romanos 4:6, donde Pablo habla del hombre al que Dios considera justo, no por sus obras. Otros señalan que para salvarse hay que peregrinar a ciertos lugares sagrados y hacer buenas obras. Estas conclusiones son equivocadas, porque tanto la fe como las obras son importantes para obtener la aprobación de Dios. Pregunta número 10.
¿De qué obras estaba hablando Pablo principalmente? Cuando Pablo pues habla de las obras en Romanos 3 y 4, se refiere principalmente a las obras de la ley, es decir, las obras de la ley de Moisés. Pablo enfatiza que la aprobación de Dios no se obtiene mediante la realización de estas obras de la ley, sino a través de la fe en Dios. Sigamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 11. ¿De qué obras estaba hablando Santiago? Santiago en su carta se refiere a las obras como las actividades que realizan los cristianos en su vida diaria. Estas obras indican si un cristiano tiene una fe auténtica en Dios o no. Santiago se enfoca en la importancia de demostrar la fe a través de acciones concretas en la vida diaria. Pregunta 12. ¿Cómo explicó Santiago la relación que hay entre la fe y las obras? Santiago explicó la relación entre la fe y las obras, destacando la importancia de demostrar su fe a través de acciones concretas. En sus ejemplos mencionó que la fe sin obras está muerta, enfatizando que es crucial que las acciones reflejen la fe que se profesa. Por lo tanto, Santiago resalta la necesidad de que la fe se manifieste en obras para ser genuina. Ahora vamos a la pregunta número 12. En el párrafo 13, ¿qué ejemplo mencionó Santiago para dejar claro que debemos demostrar con obras que tenemos fe? La respuesta sería que Santiago mencionó el ejemplo de Rahab para ilustrar la importancia de demostrar la fe a través de obras. Rahab demostró su fe al proteger a los 2 espías israelitas, arriesgando su vida para salvarlos. A pesar de no ser israelita y de sus imperfecciones, su acción demostró su genuina fe en Jehová. Este ejemplo resalta la importancia de que nuestras acciones reflejen nuestra fe en Dios. Pregunta 14. ¿Cómo se explica la diferencia entre lo que escribieron Pablo y Santiago? La diferencia entre lo que escribieron Pablo y Santiago sobre la fe y las obras radica en sus enfoques y contextos. Pablo se centra en la idea de que la aprobación de Dios no se obtiene a través de las obras de ley, sino por la fe en Dios. Por otro lado, Santiago destaca la importancia de demostrar la fe a través de obras concretas en la vida diaria. Ambos apóstoles abordan el tema desde perspectivas complementarias, enfatizando de la fe genuina que se manifiesta en acciones concretas. Pregunta número 15. Menciona algunas maneras de demostrar nuestra fe con obras. Algunas maneras de demostrar nuestra fe con obras incluye siendo imparciales y tratando a todas las personas con igualdad, sin mostrar favoritismo hacia unos sobre otros, ayudando a aquellos que lo necesitan, ya sean brindando comida, ropa, apoyo emocional o cualquier otra forma de ayuda. Estas acciones concretas reflejan la fe genuina que se tiene en Dios y demuestran el compromiso por los principios y enseñanzas de la fe. Pregunta 16. ¿Qué relación había entre la esperanza y la fe de Abraham? La relación entre la esperanza y la fe de Abraham se encuentra en Romanos 4, 10 al 22. A pesar de la edad avanzada de Abraham y Sara, quienes no tenían hijos, Abraham mantuvo la esperanza de la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones. Esta esperanza fortaleció su fe y finalmente la esperanza se cumplió cuando Sara concebió a Isaac en su vejez. Última pregunta del párrafo 17.
¿Cómo sabemos que es posible que Dios nos declare justos y nos considere sus amigos? Es posible que Dios nos declare justos y nos considere sus amigos siguiendo el ejemplo de Abraham, quien fue declarado justo por su fe, obras y esperanza en Dios. Pablo menciona que al creer en Jesús, quien fue resucitado de entre los muertos, podemos ser considerados justos ante Dios. Así, al tener fe en Dios, demostrarla a través de nuestras acciones y mantener la esperanza en sus promesas, podemos ser declarados justos y considerados amigos de Dios, al igual que Abraham. Preguntas de repaso. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió que un hombre es declarado justo por fe y no por obras? Cuando Pablo escribió que un hombre es declarado justo por fe y no por obras de la ley, estaba enfatizando que la justificación ante Dios no se logra a través de cumplir con la ley de manera perfecta, sino por la fe en Dios. Pablo argumentaba que la fe en Dios es lo que realmente cuenta para ser considerado justo por Él, y no simplemente cumplir una serie de normas y reglas establecidas por la ley. La fe genuina en Dios es lo que nos acerca a Él y nos permite ser considerados justos a sus ojos. La siguiente pregunta, según lo que dijo Santiago, ¿qué relación hay entre la fe y las obras? Bueno, según lo que dijo Santiago, la relación entre la fe y las obras es que la fe sin obras está muerta. Santiago enfatiza la importancia de demostrar la fe a través de acciones concretas y buenas obras en la vida diaria. Para Santiago, la fe auténtica se manifiesta en acciones que reflejen el compromiso y la sinceridad de la fe en Dios. Por lo tanto, la fe y las obras están intrínsecamente relacionadas, ya que la fe verdadera se demuestra a través de las obras que realizamos. Último comentario, ¿cómo podemos demostrar con obras que tenemos fe? Bueno, para demostrar con obras que tenemos fe de varias maneras, como recibir con gusto a los nuevos en la congregación, ayudar a los hermanos que están pasando necesidad, hacer buenas obras con nuestros familiares y predicar con entusiasmo. También podemos demostrar nuestra fe siendo imparciales y tratando a todas las personas con amabilidad, así como haciendo las cosas buenas por los demás. Esto ha sido todo en cuanto a nuestro estudio de la revista La Atalaya. Espero que estos comentarios te den una idea para que puedas participar en tu congregación. Cuídate mucho, nos estamos viendo en una próxima ocasión.